Ya estamos en línea vía Skype con el abogado, quien es además profesor universitario, abogado de la Pontificia Universidad Católica, Carlos Tenorio, a quien le agradezco la gentileza. Teletrabajo a esta hora, Carlos. Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. Bueno, lo último que estamos viendo es el tema del retorno a clases. Hay aquí encontradas miradas, algunos dicen se tiene que acabar el año escolar nomás, otros dicen no vamos a mandar a nuestros hijos hasta que tengamos seguridad. Pero aquí también, si lo tomamos como ejemplo, podríamos pensar de que hay una legislación que se ve alterada porque a nosotros nos garantizan los estados cada año que vamos a tener un proceso de educación normal. E incluso han tenido que interponerse recursos en la justicia contra establecimientos educacionales privados porque seguían o siguen haciendo los cobros mensuales. ¿Está sobrepasada la legislación, Carlos? A ver, yo creo que lo que estamos viviendo estos días es una realidad que ha sobrepasado todos los ámbitos, no solamente la legislación, sino que también los sistemas de salud, los sistemas políticos, etcétera. La verdad es que esta pandemia es un hecho sin precedentes, por lo menos para todas nuestras generaciones, y que nos encontró en un mundo globalizado en el cual la prepotencia con la que nos hemos comportado en las últimas décadas nos ha pegado como una especie de cachetada en la mejilla. Pero ahora, entrando en el tema más bien educacional, hay que distinguir muy bien los casos de cada uno de los establecimientos, porque yo también soy profesor, yo hago clases en una universidad, en una escuela de Derecho, y hemos implementado sistemas educativos, así como estamos conversando ahora, que por cierto que son novedosos, pero han funcionado, en lo personal a mí me han funcionado. Y en el caso de los colegios y de las escuelas, hay que también tomar en consideración las diferencias que pudiesen existir en las plataformas tecnológicas que cada uno de ellos, esos establecimientos den, porque a mí me parece que en todo este fenómeno que estamos viviendo, por cierto, uno tiene toda la prerrogativa y el derecho de reclamar cuando considera que algo es justo o que tiene algún interés en ello. Pero también tenemos que considerar lo siguiente, y es algo que me parece, Miguel Ángel, que he visto un poco abandonado en el último tiempo, que es que de este tipo de pandemias, de este tipo de situaciones que son tan anómalas y que nos tienen a todos tan consternados, se sale también con solidaridad. Y hay muchos servicios, entre ellos los establecimientos educacionales, que también tienen que seguir pagando sueldos y también tienen que seguir pagando obligaciones básicas. Entonces, si bien yo comprendo la posición de algunos apoderados que han recurrido a la justicia por temas como estos, hay que ver bien caso a caso, porque si no somos todos solidarios, esto va a ser extraordinariamente mucho más complejo de superar. Y aquí el punto central de tu pregunta en cuanto a la legislación me parece que ha sido en muchos aspectos suficiente. Yo tengo discrepancias respecto de si es necesario o no modificar ciertas cosas hoy. A propósito de eso, me pareció muy oportuno el plan de protección al empleo. También me ha parecido bastante oportuna tanto los autos acordados como las normativas que se han dictado a propósito de los procesos judiciales y cómo el Poder Judicial ha hecho esfuerzos enormes por seguir brindando un servicio que es básico para la comunidad, como es el servicio de la justicia. Yo he participado de audiencias ya en forma remota y créeme que con todas las dificultades funciona. Es cierto que no estamos acostumbrados, pero si algo vamos a sacar de enseñanza de todo esto es que el mundo va a cambiar. Esta forma de comunicarse se va a instalar y van a tener que invertir los estados también y por supuesto los ordenamientos jurídicos a entrar a regular cómo este sistema de convivencia es un sistema válido y que en algunos aspectos, en algunas circunstancias va a tener que aplicarse. Me parece interesante cuando usted alude al tema solidario, porque reconociendo
usted mismo que hay una legislación que está destinada a proteger al empleador con esta suspensión temporal del contrato que evita despedirlo, pero en esta misma legislación hay grandes empresas, incluso transnacionales, que se han acogido y entonces la gente dice, no, pero si esto le sirve a las empresas, no le sirve de protección al trabajador, porque además se usa su fondo de cesantía para poder resolver los pagos de sus salarios. Por otro lado, creo que la palabra solidaridad debemos un poco conjugarla desde todos los puntos de vista, porque efectivamente vemos como, por ejemplo, la gente se queja de que las casas comerciales hoy día les están llamando insistentemente a que regularice su situación de deuda. Sin embargo, los mismos canales que ellos han interpuesto o han generado para que haya pago se caen. Se cae el internet, hay problemas para ingresar a la página, en general se genera incluso desconfianza. ¿Qué es lo que pide la gente? Que por un mes la casa comercial o el banco diga, ¿sabes qué? Este mes no lo vamos a perdonar, pero lo vamos a dejar para el final de la deuda. Espérenme, lo vamos a esperar, vamos a ser solidarios. Entonces, cuando conjugamos el derecho con la solidaridad, como usted lo plantea, abogado, creo que podría funcionar mucho mejor este mundo. O sea, indudablemente, yo creo que en esta cuestión hay que ser particularmente empático, porque nadie tiene una solución. Yo he leído y he escuchado y he conversado con varias personas y he escuchado opiniones que son muy válidas, pero que guardan relación con muchas veces con críticas a quienes tienen competencia. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la salud. Yo no voy a opinar o no he opinado críticamente de las autoridades de salud porque no es mi área. Mi área es el derecho. Sin prejuicio que uno puede tener una visión, qué sé yo, a propósito de que en Temuco se va a levantar la cuarentena y uno puede sentirse un poco afectado por eso. Pero fíjate que hay un punto central a propósito de tu reflexión, porque en Temuco se levanta la cuarentena, pero ¿eso qué significa en la práctica? ¿Que nos vamos a tener que salir todos a la calle el día viernes, el día sábado, el día domingo? No, yo creo que el autocuidado es fundamental. Y en ese sentido también, dentro de lo que tú me comentabas, está el tema del empleo. O sea, hay que conjugar una serie de factores, no es simple. Hay que conjugar el factor económico. Sin desarrollo económico, sin crecimiento, la verdad es que es muy difícil mantener agendas sociales. Hay que estar pensando también en la salud de las personas, hay que estar pensando también en las economías circulares que guardan relación con que las personas que mueven la economía, la microeconomía, puedan seguir subsistiendo, ciertamente. Es un panorama complejo. Ahora, este panorama complejo yo lo he visto graficado básicamente en todo el mundo. En el mundo más desarrollado, menos desarrollado, no he visto muchas diferencias. Creo que en ese sentido, y a falta de una expresión más feliz, este virus ha sido bastante democrático, por así decirlo, porque nos ha afectado a todo el globo terráqueo de una manera muy similar. Y respecto de los otros temas, por ejemplo, como la ley de protección al empleo y qué empresas se han acogido a esto, la verdad es que es caso a caso. Además, en Chile veníamos de un proceso bien complejo que después del estallido social. A mí me ha tocado asesorar varias empresas. Algunas han tenido un comportamiento extraordinariamente noble, otras han velado también por sus propios intereses económicos. Yo creo que el prejuicio es el error en esto, Miguel Ángel. ¿Y por qué lo planteo? Porque hay que siempre analizar caso a caso. Ahora, sí, personalmente considero que algunas medidas económicas probablemente van a tener que ser profundizadas, porque la pequeña y mediana empresa en Chile es la que genera un alto porcentaje del empleo, y si en definitiva ese empleo se ve afectado sustancialmente, por cierto que nos va a terminar afectando a todos. Ahí hay un concepto de solidaridad que es importante. Si yo afecto el empleo de mis dependientes, en el mediano plazo me estoy afectando a mí, y esas son las economías circulares que la gente muchas veces no las comprende. Claro, porque en definitiva, como lo planteaba hace algún instante, cuando se generan alguna medida y la gente entiende de que hay
no sé si aprovechamiento no, pero hay participación empresarial que alguien dice no tendrían por qué estar en esta. Uno no sabe cómo está el bolsillo de esas empresas tampoco. Sin embargo, se va generando ese resquemor con el gobierno por un lado, que dice que lo único que está haciendo es proteger las empresas, y también por otro lado contra los empresarios. Hoy día, cuando se levanta esta cuarentena en Temuco, toda la gente dice que es la presión que ha hecho el comercio, la presión que ha hecho los empresarios al gobierno para levantar esta medida restrictiva porque viene el Día de la Madre. Yo creo que, en definitiva, aquí las precisiones respecto de cómo se soluciona y cómo se sale de esto es un tema que aún está pendiente y lleva a generar todos estos comentarios que puedan haber de pronto. Por cierto, porque como te decía anteriormente, nadie está preparado para esto, nadie sabe. Hablar con certeza sobre el fenómeno que está viviendo el mundo en general es algo hasta temerario. Yo la verdad es que me declaro ignorante sobre lo que va a ocurrir. Las decisiones políticas, las decisiones económicas le corresponden a la autoridad. Yo entiendo que en el caso de Temuco, que a mí personalmente me sorprendió un poco la noticia, pero también vi que las estadísticas decían que los contagios habían disminuido, y de alguna forma u otra, y es lo que las señales que está dando el resto del mundo, y el mundo, me refiero al mundo también más desarrollado, es que de alguna forma u otra vamos a tener que empezar a convivir ya directamente con este virus, y eso va a significar salir en algún momento de las casas, sin perjuicio de la posibilidad de tener autocuidado, por cierto, porque eso es central. El autocuidado, como te decía anteriormente, es parte de la solidaridad. Y algunos tenemos la oportunidad, que es mi caso, de poder trabajar en forma remota. A mí esto no me encontró tan sorpresa, porque yo trabajo bastante en forma remota, gracias a las plataformas que hoy día existen en el ámbito judicial y en el ámbito legal. Pero la crítica en particular cuando se generalizan esas críticas, la verdad es que me parece que estamos contribuyendo poco a la solución. Yo creo que hay que ver caso a caso. Y claro, si uno ve a los grandes empresarios que adoptan decisiones que pudiesen parecer un abuso del derecho, por cierto que surge esa inquietud y uno la analiza. Pero yo también he visto casos generosos de empresarios que se las han jugado por sus empleadores, que han seguido pagando los sueldos, que han tratado de implementarles trabajo en forma remota, que han muchas veces modificado lo que en derecho laboral se conoce como el jus variandi, sus labores habituales, con la finalidad de que sigan prestando algún tipo de servicio, y todos estamos en eso. Yo creo que llevamos muy poco tiempo, quizás cuánto va a durar esto, y tenemos que de alguna forma ir adaptándonos y mutando. Y como reflexión de esto, creo que esta es dentro de lo catastrófico que ha sido, es una gran oportunidad para reflexionar cómo queremos ser como sociedad, en definitiva. Interesante, era la idea de poder conversar, de poder ver desde también el mundo de la legislación, del derecho básicamente, cómo se enfrenta esta pandemia, cómo estamos, en qué lugar de esta larga carrera, desgraciadamente, no es corta. Nadie ha dicho que esto mañana termina, lo ha dicho el propio presidente, a lo mejor estemos 2 años y las medidas de seguridad hay que mantenerlas mientras no haya vacuna. Vamos a volver a un país totalmente distinto. Era la idea de poder conocer su opinión, Carlos. Le agradezco la disposición para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación, y mucha suerte y a cuidarse. Así es, a cuidarse.